Vamos a comenzar con esta mesa redonda sobre la deseducación del libro de Noam Chomsky. Lo abordamos desde el tema del capítulo 2, la democracia y la educación. Pues nuestra primera pregunta es: ¿educar para vivir o para sobrevivir? De acuerdo al contexto de que nos habla Noam Chomsky, dentro de este capítulo habla sobre que a veces educar no nos ayuda a pensar, sino todo lo que dice o habla el docente dentro o al frente del grupo es la absoluta verdad y no ejercemos esa parte del pensar crítico, sino que nos llevamos todo lo que nos dicen a casa. Ahora, también la educación es parte integradora de nuestra vida diaria, nuestros hábitos, nuestros valores, nuestros principios. Educar no solamente es aprender los conceptos dentro de un aula de clase, sino que también es integrar esos principios, esos valores dentro de nuestra educación. Por eso es educar para vivir, no para sobrevivir, porque si sobreviviéramos con lo que nos dan dentro del aula o lo que traemos de casa, pues no sobreviviríamos, no viviríamos dentro de este mundo que continuamente está cambiando. Sí, al mismo tiempo, buenos días. Yo también, con respecto a esa pregunta de ¿nos educan para vivir o para sobrevivir? Yo voy igualmente a la parte de vivir, porque actualmente nuestra situación es de que todos solo quieren dejar al maestro, que el maestro o el educador se enfoque en todos los métodos, cuando en realidad yo, por lo que he visto en mi contexto, tendría que ser más el apoyo mutuo, tanto de profesores como de maestros, de padres de familia y al mismo tiempo de los alumnos, el intentar interactuar entre los tres para que pueda salir algo que se llama, bueno, más bien para que se puedan educar entre todos. Y algo que mencionaba la parte del libro, decía ahí que actualmente predomina según Chomsky, el sobrevivir dentro del sistema, es decir, para obedecer y repetir procedimientos y aceptar explicaciones sin cuestionarlas. Por lo que actualmente yo diría más que es más para poder vivir que sobrevivir. Desde esta perspectiva, sobrevivir significa que tenemos que aprender a vivir, a encajar en el sistema, cumplir reglas y prepararnos para la vida laboral. ¿En qué momento de nuestras vidas escolares hemos sido formados más para obedecer que para cuestionar? Desde siempre, desde la Segunda o desde la Primera Guerra Mundial, el comunismo, el fascismo, el socialismo han trabajado o han manipulado la educación. Manipulan desde los textos informativos, que son los textos de texto gratuito, desde las literaturas, desde los libros, desde los materiales, desde los recursos, hasta de lo que sí y de lo que no el docente debe de hablar frente al grupo. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, trabajaban o manipulaban la historia para que el alumno no pudiera ser pensante, no ser pensante, sino solamente repetir lo que le decían o trabajar lo que decían. Entonces se iba con esa idea a casa y esa misma la transmitía a mamá, a papá, al tío, al primo. O sea, todo lo que le decían dentro de la escuela era la verdad. Entonces, desde siempre han manipulado la educación, desde el actual gobierno, a gobiernos pasados, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, han manipulado la historia. Por eso se dice que debemos ser demócratas con nuestra educación, a desarrollar un pensamiento crítico, ser críticos mismos de la misma educación, de los contenidos y conceptos que me están enseñando dentro de la escuela.
Si quiero que me enseñen historia, quiero que me enseñen la verdadera historia, no solamente lo que tú, maestro, piensas que es correcto o lo que el gobierno piensa que es correcto, sino lo que es la verdad. Quiero saber cuáles son los antecedentes para que así pueda yo tomar una decisión en mi vida futura y eso mismo me ayude a tomar decisiones que me ayuden a vivir, no a sobrevivir. Concuerdo contigo porque al final de cuentas desde siempre hemos sido como esos receptores pasivos que no nos dejan expresarnos, no nos dejan tener esa parte de analizar cada contenido que nos están ofreciendo. Y algo que sí es muy cierto también es el papel de que nosotros mismos somos las personas que en automático vamos pensando o analizando conforme nos van explicando los profesores. Creemos una ideología, tenemos una historia contemplada, pero no sabemos al 100% si es real o no. Siempre nos basamos en lo que nos dicen los profesores o en los maestros, cuando en realidad tenemos que ser un poco más autónomos y decir, ¿saben qué? Vamos a investigar, vamos a analizar qué es lo que realmente fue cierto o qué no. Y eso ha sido a lo largo del tiempo, tanto en la parte de historia como ciencias, matemáticas y la misma educación. Y pues sabemos que este proceso no es casual, ya que forma parte de un modelo que busca trabajadores funcionales críticos somos nosotros. Sin embargo, una educación verdaderamente transformadora debería prepararnos para participar, proponer y analizar, y no solo para ejecutar órdenes. Vamos a enlazar esta pregunta. ¿De qué manera nuestra formación actual está orientada más a ser empleables que a desarrollar críticamente como persona? Junto con esta pregunta, ¿nos sentimos realmente libres para expresar las ideas contrarias a la mayoría de los espacios académicos y sociales? Desde esta perspectiva de estas dos preguntas, si las trasladamos al actual contexto de la vida diaria, del momento que estamos viviendo dentro de nuestro país, pues no, porque no nos educan bajo competencias, solamente como que nos meten en el sistema y vas a trabajar para, ni siquiera ya ni para tener una vida bien o para vivir cómodamente, sino es para vivir con lo necesario. Te educan o tienes un documento para ser reconocido, porque ni empleable. O sea, no tenemos empleo, no hay trabajo, no hay bolsas de trabajo. Si vemos desde la perspectiva de que por mucho que te prepares, por mucho que vayas a una escuela reconocida, una universidad de alto prestigio, aún así no tenemos trabajo, porque no nos educan para llevar un buen conocimiento, sino lo que el gobierno o la sociedad piensa que es correcto. Si eres médico está bien, pero si eres maestro está mal, o si eres artista te vas a morir de hambre. Entonces, en cuestión de estas dos, ninguna, ni siquiera para tener una libre expresión. Si nos expresamos en redes sociales o escribimos un artículo o abrimos un blog, entonces el gobierno o la misma sociedad nos cuestiona, nos critica. Si somos docentes frente a grupo y queremos dar una idea o expresarnos de manera libre enfrente de nuestros alumnos o enfrente de nuestros compañeros de trabajo, también somos fuentes de crítica. Nos critican mucho porque dicen no está en conocimiento, ni siquiera lee las noticias o no sabe lo que está diciendo. Entonces, siento que estas dos preguntas se relacionan porque no hay libertad ni de expresión, ni tampoco de ideales, no hay principios, ni siquiera nos educan para emplearnos, porque tenemos que buscarle de otra manera para poder obtener trabajo o un recurso económico para poder sobrevivir en esta vida. O sea, educar ya no es calidad, sino ya es cantidad. ¿Cuántos alumnos ya salen para poder tener un empleo? Competir contra estos para poder tener un empleo. Algo que es muy cierto también, concuerdan las dos,
preguntas en la parte, como dices tú, compañera, de la expresión, porque al final de cuentas, actualmente todos somos callados. Si decimos algún comentario malo o simplemente queremos hacer nuestro punto de vista, alzar nuestra voz, nos callan completamente. El claro ejemplo está que, por ejemplo, cuántos profesores o más bien cuántos alumnos nos hemos esforzado por lograr nuestros objetivos, por lograr titularnos y que al final de cuentas le den más oportunidad a personas que no han terminado sus estudios y que por simplemente por se escuchará mal, pero por palancazo o porque simplemente tengan la factibilidad económica para poder comprar su lugar en la plaza, porque eso antes se hacía, no teniendo un título, ¿en qué era lo que realizaban? Compraban las plazas. Entonces, actualmente lo que estamos luchando mucho es la parte de que nos dejen expresarnos libremente, que nos permitan que todo sea legal y que sea justo para todos al final de cuentas. Y pues sabemos que no siempre somos tan libres como creemos, ya que la verdadera libertad en la educación implicaría poder cuestionar y debatir sin temor a represalias académicas o sociales. Bueno, para concluir, compañeras, ¿qué conclusiones tenemos acerca del capítulo 2 desde acuerdo del contexto personal? Ya no social, ya no del país, sino personal. Yo siento más que de lo personal, me voy con la parte de no tener miedo a expresarme, no tener ese miedo a reprimir mis puntos de vista o mis ideas, que al contrario, en la parte de la educación personal, no dejarme influir por las cosas que están mal, al contrario, si yo creo que mi idea es la correcta, aferrarme a mi idea y poder defenderla. Sí, es verdad, ya que pues debemos de vivir en una educación democrática, ya que pues no es así, pues generarnos nosotros mismos un espacio donde podamos expresar nuestras ideas y sea algo natural y beneficioso para nosotros y no pues tengamos miedo a debatirlo pues por las represalias que puedan suceder. Sí, bueno, como estamos viviendo las épocas actuales, entonces a veces compartir conocimiento de más o noticias de más o algo que sepamos de más es símbolo o signo de que nos van a agredir violentamente, ya sea física o verbalmente, ya sea en cualquier aspecto, ya sean en las redes sociales o dentro de la escuela. Si sabemos algo de más, tenemos que ya como que reprimir ese conocimiento, como de mejor no lo comparto, mejor me lo reservo para mí y que quede así, porque a veces no es como lo diga, sino como lo van a interpretar o cómo le van a dar sentido a lo que estamos compartiendo. Entonces también ser seres críticos a veces de lo que nos están enseñando y levantar la mano y decir, creo que de esta forma no es la manera correcta de cómo me está explicando cierto tema, o decir, ¿sabe qué? Mejor hay que tomar otra ruta para evitar ciertos roces, porque a veces el conocimiento o los temas vienen más por partidistas políticos que más por su pensamiento propio. Sí. Bueno, hasta aquí, compañeras, esta es nuestra presentación sobre el capítulo 2, Democracia y Educación, de la Deseducación de Noam Chomsky. Gracias. Gracias. Gracias.